Bienvenidos a una entrevista exclusiva del editor platense en un 24 de marzo, una fecha que es muy especial. Hoy me acompaña un invitado que prefiero que se presente él mismo. Si querés, contame tu nombre y lo que quieras. Muchas gracias al editor platense por este testimonio que me han solicitado y que con mucho gusto voy a darlo porque soy un sobreviviente de lo que fue el terrorismo de Estado. Mi nombre es Néstor Alberto Rojas, yo hoy tengo 69 años, en este año voy a cumplir 70 y a los 22 años, el 3 de julio de 1975, en el transcurso de las movilizaciones que quedaron registradas en la historia como el Rodrigazo, fui secuestrado en la vía pública, en el medio de aquellas movilizaciones, en el cruce de Florencio Varela. Y bueno, a partir de allí estuve como detenido desaparecido en lo que se conoce como el circuito Camps, que es el área 111, y el 6 de agosto del mismo año me trajeron a la unidad 9 de La Plata a una cárcel legal, en tiempos en que si se sobrevivía a la tortura, y ellos consideraban, vaya a saber qué cosas, te legalizaban y te llevaban como preso político. Y como preso político estuve 8 años y 4 meses, toda la dictadura. Estamos hablando de 1975, yo fui, soy y seré un militante popular y revolucionario. En aquel momento militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, era un militante y un combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo. Antes de meternos de lleno con todo, me interesaría saber cómo era tu vida antes de la dictadura, Sí. o sea, cómo vivías, qué edad tenías cuando todo empezó. Bueno, podría decir que hasta 1975 yo era un muchachito de una barriada humilde, diría pobre, porque bueno, viví en un conventillo en Capital, después viví en Berazategui, y bueno, tenía que trabajar para poder vivir, así que cuando a mí me secuestran, yo había estado trabajando en ese momento en un frigorífico. Estaba trabajando en lo que era la parte de mantenimiento, y bueno, esa era mi vida, digamos. Yo militaba en el barrio, en la barriada, y tenía también actividad sindical, donde concurríamos a las puertas de las grandes empresas para contactar a los trabajadores para formar los comités de fábrica que en aquellos años fueron muy, muy conocidos. Bueno, quizás muchos de los que vean esta nota no vivieron durante la dictadura. ¿Cómo es vivir en ese momento? ¿Cómo fue? Bueno, acá hoy, para interpretar un poco ese momento, el contexto, digamos, histórico, es que la lucha era realmente de una confrontación muy fuerte y fueron tiempos en que prácticamente nadie participaba de la política sin pensar las armas, pensarlas aunque sea, y sobre todo quienes militaban en la derecha. Debemos recordar, digo, para contextualizar, que quienes tienen mi edad, y sobre todo a aquel momento de la dictadura del 76, habíamos vivido gran parte de nuestras vidas en medio de dictaduras. Tal es así que yo, por ejemplo, por primera vez en mi vida voté a los 33 años. Cuando hoy hay chicos que votan a los 16. O sea, veníamos de golpe en golpe y de dictadura en dictadura,
Y fuimos parte de una juventud que están los rastros de nuestro pensamiento, de nuestra cultura, en todas partes. Ahí está la letra, no sé si es Pedro y Pablo, no recuerdo bien, es mejor tener el pelo largo que la libertad con fijador. O sea, había muchas letras de la música popular de aquel entonces que remitían a ese momento, a esas dictaduras que venían, los nombres de los presidentes de facto fueron Onganía, fueron Lanusse, fueron Leviston, los generales eran los que tomaban el poder y asaltaban la Casa Rosada. Esto sin duda que esa acción de los poderes generó una reacción, o como diría en ese momento, estaba muy instalado, la violencia de arriba que produce la violencia de abajo. En ese contexto vivimos generaciones y fue esta generación del 70 de la cual yo fui parte, que tuvimos una reacción donde nosotros no militábamos para ser concejales, diputados, no figuraba eso en nuestra agenda, en nuestra cabeza. Nosotros militábamos para tomar el poder porque entendíamos muy claro que era una lucha por el poder entre los sectores concentrados y los sectores populares. De ahí que no solo construimos esta confrontación en lo gremial, la juventud guevarista aquí, que fue parte de los pibes de la noche de los lápices en La Plata, los frentes gremiales, el movimiento sindical de base, las coordinadoras de los gremios de lucha, sino que también construimos un brazo armado, que en este caso fue el Ejército Revolucionario del Pueblo. En este contexto, había una lucha muy fuerte. Tenemos que recordar también que la derecha, de la mano de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, accionaban desde un dispositivo que llamaban las 3A, Alianza Anticomunista Argentina, que nosotros decíamos que las 3A eran las 3 armas, ¿sí? Y antes de llegar al golpe de Estado, inclusive, tenemos que hablar de más de 3.500 ejecuciones a mano de las 3A de militantes, especialmente de militantes gremiales. Y esto fue, no solo se hacían listas de condenados a muerte, por eso mucha gente se fue del país, no solo, éramos los que de alguna manera habíamos decidido tomar las armas para enfrentar el poder, sino que también se perseguía, se torturaba y se asesinaba a aquel joven que escribió una poesía inspirado en las luchas populares, o aquel artista popular, o aquel pibe que reclamaba un boleto como estudiante. O sea, todos eran objetivos de estos grupos fascistas que fueron las 3A y después la dictadura, ¿no? Acá en esta zona, por supuesto, que hubo un nombre muy emblemático, que fue el General Camps, el circuito Camps Echecolás, que creo que aún hay mucha gente que recuerda esto, pero es bueno también recuperar la memoria para que los jóvenes, entiendan, vean y tomen su propia opinión, que tuvimos una historia y que fue esta. ¿Te acordás? Ya recién dijiste la fecha en la que te detuvieron, que militabas. ¿Te acordás el momento o el proceso que vos dijiste, voy a caer, me van a agarrar? Si te acordás cómo fue el momento también, la de la detención. Bueno, a mí me detienen en el cruce de Florencio Varela, en medio de estas movilizaciones, y sí, estábamos en esa posibilidad. De hecho, en el momento en que a mí me secuestran, yo había, en todos esos días, como dicen hoy los chicos, había zafado de unas cuantas y no me detuvieron, pero bueno, ahí caigo. Las caídas eran permanentes, los secuestros eran permanentes,
En ese momento, aparte del secuestro, ejecutaban y los dejaban tirados en la calle con 200 balazos a jóvenes en el río de Quilmes, en distintos lugares. Y estaba realmente la lucha en un punto de una espiral de violencia, digamos, muy fuerte, que después lo va a profundizar el golpe el 24 de marzo del 76. A mí cuando me secuestran, me llevan, comienzo siendo un detenido desaparecido en la comisaría primera de Berazategui, pero después me llevan a un lugar que no identifico y después estuve en el Vesubio, que es en Puente 12, y de ahí de Puente 12 me trajeron acá a La Plata a 1:60, donde me tortura en persona el general Camp y me saca la capucha para que lo vea, que era él, ¿no? Con un círculo de policías y militares atado en lo que ellos mismos llamaban la parrilla. Bueno, y un 6 de agosto me legalizaron desde el Pozo de Quilmes y me trajeron como un detenido legal a la unidad 9. Pero... ¿Cómo eran esos lugares? Bueno, y más tarde fui condenado a muerte en la unidad 9. Nos apartaron. La unidad 9 de acá de La Plata, que está por 74, creo, por ahí, no recuerdo bien, no fue una cárcel, fue un campo de concentración que albergó a donde estuvieron el mayor número de detenidos por razones políticas en la dictadura. Llegaron a algo así como 1.600, 1.700, y fueron clasificando por pabellones y por responsabilidades, y construyeron como en una parte 2 pabellones, el 1 y el 2, que ellos le llamaron los pabellones de la muerte. Y en el pabellón 1 estaban los de extracción peronista y en el 2 los de extracción marxista. Yo estaba ahí en el pabellón 2 y nos condenaron a muerte. Y de hecho, ahí a uno de los primeros que sacan, un nombre muy conocido en ese momento era Dardo Cabo, que había hecho un vuelo tomando un avión a Malvinas para reivindicar las Islas Malvinas. Bueno, lo sacan, lo torturan, lo matan a Dardo Cabo, a Pirle, después van a sacar a otro, a Rapaport, a Georgiade, a Guillermo Segali, a Galleguito García, a Gonzalo Carranza, y estoy diciendo algunos nombres que recuerdo, que estaban con nosotros. Y después los que sobrevivimos, como en mi caso, fue a raíz de que todos estos crímenes de la dictadura tenían una gran repercusión en Europa y los militares no podían ir a Europa porque eran asediados por la gente, por el periodismo, y entonces evidentemente que consideraron que era un costo político muy alto, y bueno, ellos mismos nos dijeron, bueno, si de acá no se van muertos, se van locos. Y profundizaron en el castigo, en las torturas, en el régimen carcelario. La Plata, según la Cruz Roja, que habló conmigo, creo que en el 78, era junto a una cárcel de Turquía las cárceles de mayores castigos que había en el mundo, según la propia Cruz Roja Internacional, que en un momento pudo entrar, visitarnos y hablar con nosotros. ¿Y cuáles fueron algunas de las cosas más fuertes que viste, que escuchaste ahí? Y mirá, cuando sacaban a los compañeros, ahí hay una palabra que ha quedado ya grabada en mucha gente, que en estos campos de concentración, cuando ellos decían traslado, esa palabra significaba la muerte, que te iban a sacar para un traslado. Y bueno, o cuando uno escuchaba en las madrugadas, en ese silencio, que se abrían las rejas, el ruido de las llaves y las botas que caminaban por los pasillos, en qué puertas iban a detener para abrir el candado y sacar a alguien. Esto fue así, sobre todo ya con el golpe, con la dictadura a partir de marzo, que ahora se están cumpliendo 46 años
de ese marzo, del 24 de marzo, que fue el inicio de la noche más larga y más sangrienta para el pueblo argentino. Y entonces nosotros teníamos todo esto registrado y cuando ellos entraban, uno estaba atento a ver si abrían una celda, porque podía significar que sacaban a un compañero o te podían sacar a vos. Y generaban permanentemente esa tensión para destruirnos como seres humanos, como militantes, como personas, para quebrarnos, para realmente arrasar todo lo que fuera nosotros como personas. Los castigos, los golpes, las requisas, que lo hacían a palos, fueron regímenes muy duros, y especialmente el 76, 77, 78. En el 79 se mantuvo algo, pero ya comenzaba a ceder porque había una repercusión internacional muy fuerte, porque nos visitó la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en la Argentina. Ya a mí me van a sacar de La Plata, me van a mandar después a Sierra Chica, van a desarmar esos pabellones de la muerte, me van a mandar a Caseros. En Caseros nos visitaba hasta el embajador del Papa. Yo hablé 2 veces con el embajador del Papa, con Monseñor Piolés. También, ¿no?, que contrasentido, porque después la iglesia va a decir que no sabía nada, que no se había enterado. Ellos iban y visitaban los lugares. De hecho, nosotros en las denuncias pusimos los nombres de algunos curas que iban, como Monseñor Cacabelo, bueno, ni hablar de Bombernich, pero hay una parte de la iglesia, de la cúpula de la iglesia, que estuvo muy implicada en todo lo que fue el terrorismo de Estado. Bueno, ¿cómo fue el momento en que saliste en libertad? O sea, ¿cómo se sintió? ¿Qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Nunca me detuve a pensar de esa posibilidad de la libertad. A mí me había dicho Sánchez Toranzo, un coronel que hacía la inteligencia en la cárcel, cuando me entrevistaban y armaban los grupos para terminar de destruirnos: G1, grupo G2, G3, grupo 1, grupo 2, grupo 3, donde el 1 era irrecuperable, el 2 era posiblemente recuperable y el 3 era recuperado, donde nos querían hacer firmar un arrepentimiento de haber sido subversivo, de haber sido terrorista y todas esas cosas. Y bueno, a mí me hicieron ese tribunal en Caseros, que armaban ellos, con curas, con docentes, con militares, se sentaban en el medio, y a raíz de algunas cosas que yo dije, el coronel se enojó mucho y me dijo que me iban a mandar al sur y que nunca más iba a ver la calle, que conmigo no iban a negociar. Y efectivamente, unos días después de Caseros, me subieron a un avión en Aeroparque y me mandaron a Rawson. Ahí me bajaron a la base Almirante Sar, donde habían sido los fusilamientos de Trelew, y de ahí fui a Rawson, una cárcel de máxima seguridad. Y ahí estuve hasta que 7 días antes del 18 de octubre de 1983 me sacaron, me trajeron a Devoto. Yo la verdad que no tenía claro el tema, pero la calle empezaba a estar cerca, porque en Devoto escuchábamos a los estudiantes y a mucha gente que se acercaba en movilizaciones muy importantes a gritar por la libertad de los presos políticos. Y el 18 de octubre, cuando se levanta el estado de sitio en 1983, la verdad que ni lo esperaba, cuando en una lista me nombra y me dice: prepare todo que se va en libertad. Y bueno, un anochecer del 18 de octubre recuperé mi libertad. Mi familia no sabía nada, no podía llegar porque había mucha gente ese día que realmente nos fue a recibir. Y recién pude llegar al amanecer a mi casa, a Berazategui. Subí al colectivo, me habían dado plata, pero no conocía la plata. No sabía cómo sacar el boleto.
Era difícil explicarle al chofer de dónde venía. Bueno, pero eso fue un 18 de octubre cuando se levanta el estado de sitio, estaba el cronograma electoral, había caído la dictadura y la gente ganaba las calles. Me acuerdo cuando yo salí con el grito de se va a acabar la dictadura militar. ¿Y el reencuentro con tu familia? Y fue una mañana muy temprano, ya del día 19, y le golpeé la puerta a mi vieja, que había caminado y había recorrido durante años ese itinerario de los muros hostiles, de los cuarteles, de las cárceles, muchas veces para saber dónde yo estaba, y que en una ocasión la patota fue a mi casa y la golpeó muy mal, la dejó morada a mi vieja. Y ella viajaba a todos lados y la ayudaba, porque mi vieja era muy humilde, muy pobre. Y fue una de las que le puso el cuerpo y que transformaron con otras madres y con otras abuelas todo ese dolor en lucha. Lo transformaron en lucha. Y que fue la lucha, fue la punta de lanza para destruir a esa dictadura. Con un símbolo, fue una enseñanza para nosotros, para los militantes, para todos, que creo que nuestras viejas con el pañuelo blanco, dando vuelta alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, pudieron muchos más que nosotros con las armas que quisimos enfrentar a la dictadura. Ellas demolieron una dictadura, sin duda, con la voluntad de un pueblo atrás, por supuesto. Y a partir de ahí, ¿cómo continuó tu vida hasta hoy, digamos? Tuve que salir y enseguida empezar a ver qué hacía, porque había algunos compañeros míos que venían de una familia o de clase media. Yo tuve que salir y ver al otro día qué hacía para vivir. ¿Y hasta el día de hoy? Y laburar, siempre laburé, siempre milité, siento ese compromiso como sobreviviente. Es como sobreviviente uno carga como con dos cosas. Una que es ese deber, que yo lo siento, el de relatar, el de contar el qué pasó, el por qué pasó, el cómo pasó. Y el otro es una pregunta que ronda en el aire, por ahí que uno la ve en las caras. ¿Y vos por qué sobreviviste? Ese es un interrogante también, que de repente uno puede decir algunas cosas, pero por ahí la respuesta está en el otro, en la sociedad. Yo, por ejemplo, en mi caso, fui secuestrado antes del golpe de Estado. A partir del golpe de Estado no hubo más detenidos, no hubo más legalizados. Quedaron prácticamente todos detenidos, desaparecidos, por lo mínimo que fuera, por estar en una agenda de un militante. Porque estoy hablando de tiempo que nosotros usábamos agendas escritas, no teníamos celulares, no mandábamos WhatsApp, usábamos la agenda y por ahí alguien que estaba en la agenda, por amistad simplemente de alguna compañera o compañero detenido por los militares, bueno, lo iban a buscar. Por tener un libro determinado, te paraban en una pinza en un operativo, te miraban la tapa del libro y te llevaban. ¿Sí? ¿Y dónde militas hoy? Hoy milito en una agrupación que realmente es una agrupación importante hoy, que se llama La Molina, por Hilda Guerrero de Molina, una tucumana que trabajaba en la caña de azúcar con el machete, y que cuando cerraron 11 ingenios, la dictadura de Onganía, una dictadura anterior, que algunos le llamamos la dicta blanda, por lo que va a venir después, por el cierre de 11 ingenios reclamaban, hacían ollas populares y por eso la mataron. Y tomamos y nos empoderamos con ese nombre, somos un grupo importante, una organización de base de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. ¿Qué le dirías a alguien que niega lo que pasó en la dictadura? Los números, lo sucedido. Bueno, habría que ver de quién se trata, porque
Entiendo que si hay alguien que niega y que es el titular de alguna de las grandes corporaciones económicas de la Argentina, o concurre habitualmente porque es parte del staff de las 20 manzanas de la City porteña, la mayor especulación y el mayor robo para el pueblo argentino, lo comprendería, porque fueron muy beneficiados por la dictadura. Fueron muy beneficiados. Ahora, si lo dice una persona de los sectores medios, un trabajador, lo voy a escuchar, y mi opinión es que esta tiranía del pensamiento que han instalado a través de los nuevos dispositivos que son los medios concentrados de la comunicación pública, generan una colonización del pensamiento, y desde ahí hay quienes son hablados, no hablan. Pero hay que remitirse realmente a esta lucha, a la historia, y si alguien dice eso es porque se ha llevado por historias falsificadas. Acá en Campo de Mayo, hoy se está tratando de conquistar ese predio, hubo más de 5.000 detenidos desaparecidos en Campo de Mayo. En la Escuela de Mecánica de la Armada hubo más de 5.000 detenidos desaparecidos y sus respectivos vuelos de la muerte. Y hay que sacar cuenta que hubo más de 500 centros de exterminio de personas en toda la Argentina que están registrados por los libros de CONADEP. No por lo que decimos los sobrevivientes solamente, por un estudio. O sea, ¿cuál es? Este país se formuló y se reformuló en este modelo que tenemos hoy a partir de ese golpe de Estado. No se puede entender los grados de pobreza que tiene este país y las riquezas que tiene, nos cierra si no vemos qué pasó a partir del 24 de marzo de 1976 y hoy se están cumpliendo 46 años. Por último, ¿qué mensaje le dejarías a la juventud? Que luche por ser libres, que estudie, que aprenda, que conozca. El conocimiento es fundamental, el saber es fundamental para poder comprender estos procesos, que se indigne ante las injusticias que pasan a sus costados, ante el pibe que pasa cartoneando, los chicos que están en los semáforos, las pobrezas y el abandono que se ven en las estaciones de trenes. Hay que indignarse por eso, los jóvenes deben indignarse. O sea, necesitamos recuperar ese sentido humanista de la vida. Y eso es luchando y no dejándose someter por estas nuevas tecnologías que imponen desde la tiranía del pensamiento a los poderes hegemónicos. Hay que luchar, ahí está la libertad nuestra, porque hoy los jóvenes no tienen posibilidades de trabajo, mucho menos posibilidades de una vivienda, no tienen posibilidades de desarrollarse como alguna vez lo tuvimos otros en el pasado. Entonces, hay que luchar para conquistar ese futuro y no hay que dejarse someter. Esa llamita de la libertad, esa llamita de un mundo mejor, de una sociedad justa, tiene que vivir en nosotros para no perdernos en otras cosas, para no perdernos en el shopping, en la merca, en el alcohol. Realmente necesitamos esa lucha. No es casual que tenemos un país con, lamentablemente, uno de los mayores porcentajes de suicidios de adolescentes y de jóvenes. Bueno, Néstor, muchas gracias por haber venido. Yo les agradezco a ustedes también.